Buen día compañeros, nosotros somos el equipo número 2 y estaremos presentando el tema Igualdad y Equidad en la Educación. Retos para una América Latina en transición por Gabriela de la Cruz Flores. El equipo está conformado por América Valeria, Carlos Daniel, José Arturo, Fernando Ledesma, Ruth Merari, Augusto Vidales y una servidora. América Latina, a pesar de su gran complejidad y desigualdad, ha intentado distintos esfuerzos para atender a los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión. Sin embargo, en lo que respecta al derecho a una educación de calidad, todavía sigue en deuda con la región. América Latina, a pesar de su desarrollo económico durante las últimas décadas, es una de las regiones más desiguales del mundo, lo cual tiende a relacionarse con menores tasas de democracia y equidad. Nuestra región se caracteriza por tener sociedades muy desintegradas y fragmentadas, debido a la persistencia de la pobreza y desigualdad en la distribución de ingresos, cual genera altos índices de exclusión. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la desigualdad no solamente se observa en Nuestra región se caracteriza por tener sociedades muy desintegradas y fragmentadas, esto debido a la persistencia de la pobreza y a una distribución de los ingresos desigual, lo cual genera mayores índices de exclusión. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la desigualdad en nuestra región no solamente se observa en cuanto a los ingresos y bienes económicos, sino también en cuanto al desarrollo de las capacidades derivadas del acceso a servicios de educación, salud, nutrición, el acceso a bienes duraderos y tecnologías de la comunicación. También por diferencias relacionadas al género, discapacidad e incluso el estatus migratorio. Según Stiglitz, en lo que respecta a lo político y económico, se ha creado una minoría que se ve más beneficiada que el resto, de manera que la distribución de los ingresos es totalmente injusta. Hay quienes ganan más por poco trabajo y quienes ganan muy poco por mucho trabajo. Esta desigualdad económica afecta directamente la calidad de vida de las personas, ya que a mayores carencias hay mayor riesgo de enfermedades físicas, mentales, adicciones, embarazos no deseados, obesidad, etc. Por lo cual, este círculo de desigualdad nunca termina. La desigualdad nos afecta a todos, tanto en nuestro desarrollo social como individual, y se siguen reproduciendo estos ciclos de marginación, exclusión y pobreza. Los datos que dan cuenta de la indigencia y la pobreza en América Latina, según las bases de datos estadísticas de la CEPALSAT, en el 2014 el porcentaje de indigencia en la región representaba el 11.8%, en las zonas urbanas significaba el 8%, en tanto en las rurales el 27.6%. Bueno, Uruguay ocupaba la menor posición con un 0.8% nacional, un 7% en las localidades urbanas y el 1% en las rurales. Por su parte, Guatemala, según las cifras reportadas, ascendía al lugar más alto con un 46.1% de indigencia nacional, con un 37.7% y su 58.2% para zonas urbanas y rurales, respectivamente. En cuanto al porcentaje de pobreza, se reportaba en la región el 28.2% y el 23.8% correspondía a unas áreas urbanas, mientras que un 46.2% a comunidades rurales. Uruguay se ubica como el país con menor porcentaje de pobreza a nivel nacional, con un 4.4%, de los cuales 4.5% en zonas urbanas y el 2.3% en rurales. Por parte
Por otra parte, Guatemala representó el país con mayor nivel de pobreza nacional con un 67.7%, un 58.1%, medida en zonas urbanas, en tanto 72.2% en las rurales. Estos datos permiten apreciar en la región las diferencias entre zonas urbanas y las rurales. Además, es de llamar la atención los contrastes entre los países con los porcentajes más bajos y los más altos. Bueno, de esta misma línea es preciso aclarar que la pobreza se mide de conformidad con las carencias para satisfacer las necesidades básicas, mientras que la desigualdad mide la distribución de la riqueza entre sectores económicos. En general, en América Latina hay esfuerzos por combatir la pobreza. Algún ejemplo puede ser a través de programas de discriminación positiva, así como políticas sociales y focalizadas. Pero no ha existido una política económica para distribuir la riqueza entre la población y combatir la desigualdad. La desigualdad restringe las posibilidades de acceso educativo y social de grandes sectores de la población que viven en pobreza física y cognitiva, mientras una minoría posee el conocimiento y la utiliza económicamente. A nivel global vivimos en una sociedad que usa crecientemente el conocimiento y el saber y depende menos del trabajo manual debido al creciente uso de la automatización de procesos y la robótica. En la sociedad actual, el conocimiento y el crecimiento económico se condiciona mutuamente, pues la ciencia ha transitado de ser un insumo de la producción a ser el motor que genera las nuevas industrias de alto valor agregado. Así surgen campos como la biotecnología, los nuevos materiales, la microelectrónica y entre otros. También es posible contar con una población más preparada, capaz de incorporarse mejor a la nueva economía y al trabajo en redes de conocimiento, lo cual implica fortalecer la cobertura y la calidad del sistema educativo en todos sus niveles. De no confrontar estos retos, otros países seguirían avanzando en el camino de conformar sociedades del conocimiento, y como región nos quedaremos rezagados, volviéndonos cada vez más débiles y vulnerables. Y sin entrar en el debate, de las evaluaciones a gran escala, los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, coordinados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han subrayado que en promedio los países participantes de la región muestran niveles de desempeño bajos comparados con el promedio del total de las naciones participantes. Continuamos con mi compañero. ¿Qué tal? Equidad educativa. Análisis de 5 tensiones y transiciones en el contexto latinoamericano. De la igualdad hacia la equidad. Por oposición al sistema de estamentos que se regían por la desigualdad de derechos, la Revolución Francesa de 1789 realizó como preámbulo a la nueva Constitución, la cual en su artículo primero estableció que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. A partir de ese momento se sentaron las bases para definir una serie de derechos básicos comunes a todos los ciudadanos, como son las libertades civiles, políticas y económicas. De esta forma de pensar y organizar la sociedad se ha hecho extensiva a las democracias occidentales y ha culminado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y promovida por la Organización de las Naciones Unidas en la posguerra. Ello ha sido el fundamento para que todos los ciudadanos tengan garantizados por igual una serie de derechos básicos, entre ellos la educación. Al respecto se ha hablado de igualdad de oportunidades y de un terreno de juego parejo como punto de partida para el desarrollo de los ciudadanos. No obstante, se ha reconocido que no es posible ni conveniente la igualdad absoluta, pues se destruirían los estímulos para el crecimiento personal y económico. Además, se pondría en riesgo la democracia.
Pareciera que el problema se resuelve aplicando el denominado enfoque de la oferta, en el cual se brinda la igualdad de condiciones en el ingreso, la igualdad de infraestructura educativa, la igualdad en los procesos pedagógicos y la igualdad en la evaluación de los aprendizajes. Ello significa un avance porque en el caso de América Latina con frecuencia existen condiciones desiguales, pues en especial los que habitan en zonas rurales tienen instalaciones educativas pues de menor calidad, profesores menos preparados y el financiamiento por el alumno es menor. Cuando se dan condiciones de igualdad, los alumnos provenientes de las clases menos favorecidas arriban a la escuela socializados con una cultura previamente adquirida y reforzada por el entorno en el cual viven. Menciona la autora que al suceder esto configuran un hábito que los coloca en condiciones de desventaja, además que la escuela ejerce contra ellos pues una violencia simbólica. En la economía de la educación se reconocen dos tipos de equidad, la horizontal y la vertical. La equidad horizontal pues implica los recursos asignados a cada zona escolar, ya que deben ser similares en infraestructura, financiamiento, tipo y calificación de profesores, número de alumnos por profesor y deben tener pues un gasto por alumno equivalente, independientemente del nivel socioeconómico, educación y riqueza de la población. A esta equidad pues también se le denomina como tratamiento de los iguales. Por otra parte está la equidad vertical, la cual consiste en dar más a aquellas zonas escolares en las cuales el costo de vida es más alto, pero también se debe otorgar recursos adicionales para realizar esfuerzos compensatorios, como la mejora capital cultural de los alumnos o corregir pues desventajas sociales, lo cual se conoce como tratamiento desigual a los desiguales. La equidad educativa se deriva de ambos tipos de equidad, pero primero se debe establecer un financiamiento y distribución de los recursos en condición de igualdad para pues todas las zonas escolares y además se deben entregar otros recursos adicionales para las acciones compensatorias. De la equidad escolar hacia la equidad sistemática. Esto nos comenta que inicialmente se pensó que los marcos básicos para la equidad educativa, Harvey y Crane, en 1985, se relacionaban básicamente con la escuela y eran los siguientes puntos: condiciones de ingreso, procesos educativos, resultados de la educación, organización y metas del proceso educativo. Equidad estática a la equidad dinámica. Este subtema nos comenta que el carácter posicional de la educación genera una dinámica incesante entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Las metas y estándares mínimos exigibles al concluir el periodo de educación obligatoria se definen a nivel nacional, pero deben contemplar un horizonte global. Como siguiente punto también nos comenta como más toda opción educativa en su ejecución es local y se produce en contextos y circunstancias específicas, pero al mismo tiempo es en esa ejecución contextual en la cual se generan muchos de los cambios e innovaciones que deben ser reconocidos como señeras y transferidos a otros contextos similares. Gracias. De la equidad centrada en la educación primaria a la equidad en la educación secundaria alta. Muy bien, hablar sobre el acceso a la educación primaria y secundaria. En este caso, partiendo de la recopilación de datos que se han obtenido con el paso del tiempo, deja ver que cada vez aumenta más la cantidad de personas que concluyen su educación primaria y su educación secundaria. Estos empiezan a una edad temprana, ronda de los 3 a los 5 años, y se prevé que para más tardar sus 17 años, estos terminen o concluyan su educación secundaria. En América Latina, hablando de educación en los jóvenes, desafortunadamente se muestran serias problemáticas. Se ha visto lo que se conoce como desigualdad y fragmentación social. Esto ha provocado lo que conocemos como abandono escolar por parte de algunos jóvenes, aunque también de manera general se tiene unas bajas expectativas en cuanto al papel de la educación que juega dentro de nuestro país o incluso generalizando dentro de Latinoamérica. Siguiendo con el tema de educación, hablaremos sobre el carácter obligatorio.
Este consiste en hacer que los jóvenes tengan la obligación de asistir a la escuela secundaria y, de ser así, media superior. Esto con la finalidad de sobresalir y progresar como continente o como país, hablando de manera un poco más independiente. Podemos decir que esto va adaptado más que nada a las nuevas exigencias de la actualidad. Asimismo, podemos decir que la educación debe cambiar y adecuarse a las nuevas exigencias. Bueno, y así la UNESCO, en el informe de monitoreo de educación para todos en el 2005, estableció 3 elementos. Estos 3 elementos son para definir una educación de calidad. Bueno, estos 3 elementos son el respeto de los derechos de todas las personas, sin importar, al igual la equidad en el acceso y el proceso de los resultados y la pertinencia de la educación, lo cual lo menciona Blanco 2006. También se dice que existe un grave riesgo para la equidad. Esto es derivado de una visión pues mecánica de la calidad, pues esta se considera que es un asunto pues meramente escolar y se reduce al establecer pues estándares de ingreso, programas detallados, procedimientos controlados, así como evaluaciones estandarizadas en el esquema, y se eliminan las intervenciones sociales y educativas comprensoras a favor de los más débiles. Bueno, CODA, del mecanismo instrumental al empoderamiento de la mayoría. Bueno, aquí se mencionan las políticas sobre la equidad designada en los programas de acciones educativas en América Latina. Se menciona que pues sí ha tenido impacto en centrar la atención a la mejoría de las condiciones en los sectores poblacionales más vulnerables, esto aplicando pues la cobertura y los recursos destinados, que aún se destacan pues brechas importantes relacionadas a la calidad educativa y a la generación de oportunidades educativas relevantes, pues acordes estas con los entornos pues donde se desarrollan los jóvenes. También menciona que pues anteriormente solo un cierto número de personas, la minoría, pues eran educadas en instituciones muy prestigiadas. Esto con el fin pues de dirigir a otros. Este proceso pues ha implicado una gran violencia, y sí, pues constituye pues esa verdadera deseducación, e implica limitar las capacidades humanas y a obligar al otro a aceptar ese rol. Pues como lo menciona, solamente algunas personas podían estudiar en escuelas prestigiadas, educarse literalmente, y estas pues con el fin de mandar a las que no habían estudiado. Y pues ¿qué tenían que hacer esas personas? Pues acatar el rol que les tocaba, pues de ser pues los obligados a ser mangoneados o así. Y pues esto de verdad, como lo menciona aquí la lectura, pues genera una gran violencia sobre, pues sí, la desigualdad. ¿Cómo es esa desigualdad de que tú sí estudias, yo no, y yo te puedo mandar? Y pues también esta violencia. Bueno, y para ser congruentes con el modelo institucional, la educación se orientó a instituir y a disciplinar de manera masiva al trabajador para el mundo fábrica. Esto con el fin de prepararlo para seguir instrucciones y realizar operaciones elementales, estableciendo estándares para la producción de trabajadores, con lo cual también se transfirió la lógica industrial en la educación. Finalmente, hoy ya no se justifica el uso inhumano de las personas, pero al mismo tiempo la situación es más brutal, pues un capitalismo agónico que pretende cobrarnos el capital ficticio y meramente especulativo está dispuesto a saquear países y a personas y a destruir toda traza de bienestar en pleno siglo XXI. Estos intereses se oponen al desarrollo de una sociedad del conocimiento plena y a que los seres humanos desplieguen todo el potencial que la época puede darnos. Muchas gracias.
Según relata Eisner en el 2001, el lenguaje utilizado en la época es significativo. La sociedad era vista como los consumidores de los productos de la escuela. Los estudiantes eran materia prima, que sería procesada de conformidad con las especificaciones establecidas por la sociedad. Y los profesores se visualizaban como trabajadores que serían controlados por los directores y supervisores. De esta manera se intentó producir en masa individuos estandarizados para los procesos industriales. Anteriormente, solo una minoría era educada en las instituciones más prestigiadas para dirigir a otros. Este proceso implicaba una gran violencia, pues constituye una verdadera deseducación e implica limitar las capacidades humanas y obligar a otros a aceptar ese rol. Para ser congruente con el modelo industrial, la educación se orientó a instruir y disciplinar de manera masiva al trabajador para el mundo fabril, preparándolo para seguir instrucciones y realizar operaciones elementales, estableciendo estándares para la producción de trabajadores, con lo cual también se transfirió la lógica industrial a la educación.